Hermanos, lo que sí es verdad es que todo este mes hemos estado hablando sobre la libertad en Dios, hermanos. Hemos estado hablando de lo que causa la libertad en el Señor. Y creo que la semana pasada hablábamos un poquito de esto, de lo que es la libertad. Y explicábamos que a los ojos de la palabra de Dios, la libertad, hermanos, es cuando llegamos a ser realmente libres, cuando conocemos la verdad. Porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Y a la semana pasada estudiábamos un poquito de que Jesucristo es la verdad. Así que en otras palabras podemos alcanzar la libertad a través de Jesucristo. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de la libertad en todas las áreas de nuestra vida. Usted piense en cuál es en la que más batalla. Usted póngale el nombre. Y cuando pensamos que Jesucristo está en medio de esa situación, realmente podemos encontrar libertad en cualquier situación. Y lo podemos ver a través de los testimonios de las personas que han encontrado libertad en todas las áreas. Personas que batallaban con algún vicio, personas que batallaban con alguna situación, personas que batallaban con sus finanzas, personas que batallaban con su salud, personas que batallaban con su matrimonio, personas que batallaban con sus hijos, personas que batallaban en cualquier área. Entonces tú ponle la ecuación, mete a Jesucristo en la ecuación, y entonces te vas a dar cuenta que realmente puedes llegar a ser libre. Pero cuando metes a Jesucristo y cuando te comprometes con Él, cuando realmente hay una conexión con el Señor y trabajas con Él. Ahora, creo que todos hemos experimentado el pasar de la esclavitud a la libertad. Antes de venir a los pies de Cristo, cómo era nuestra vida y cómo es ahora que vivimos en el Señor. Y creo que, hermanos, yo les he dicho a mis hijos muchas veces que cuando yo conocí las cosas de Dios, yo dije, esto es lo que he buscado toda mi vida. Yo no quiero hacer nada más que seguir al Señor. Y no me interesa nada más. Creo que cuando llegamos a los pies de Cristo es lo que deseamos, porque es lo que hemos estado buscando, es lo que queremos ser libres, vivir en el camino de Dios, vivir en libertad y sentir realmente lo que es la libertad. Y repito, la libertad en todas las áreas de nuestra vida. Recuerdo que en alguna ocasión conocimos un hermano en México, muy amado el hermano, un hombre de Dios, muy entregado así como todos ustedes, muy comprometido el hermano. Y el testimonio del hermano era muy tremendo porque el hermano había sufrido de ataques epilépticos durante toda su vida. Y él era ya un hombre adulto. Y en una ocasión dice el hermano en su testimonio que era tanta su desesperación que agarró su bicicleta y se fue por una de las calles más transitadas de la ciudad, donde pasan autobuses, trailers, camiones, y él dijo, en cualquier momento me va a dar un ataque y aquí va a terminar mi vida, ya no puedo vivir con esto. Y él agarró su bicicleta y se fue. Dice que por obra y gracia del Espíritu Santo nunca le llegó ningún malestar. Dice, a los pocos días llegué al conocimiento de Cristo, dice el hermano, y desde ese día para acá, dice, todo cambió. Desde ese día Dios me sanó y jamás he vuelto a tener algo así. Hermanos, ese es solamente un testimonio de libertad en la salud. Podemos escuchar cientos de testimonios de libertad en otras áreas, pero solamente se logra cuando realmente estamos con el Señor, realmente somos libres con el Señor de cualquier cosa que nos duela. ¿Qué es lo que te preocupa en este momento? ¿Algún problema familiar? ¿Algún problema matrimonial? ¿Alguna situación económica? ¿Algún problema de salud? ¿Qué es lo que te está causando molestia? ¿Qué es lo que te está atando en este momento? ¿Qué es lo que cautiva tus pensamientos y no eres libre? Bueno, eso es lo que queremos desentrañar a través de este mes y llegar a ser libres realmente en el Señor y entender lo que es la libertad. Les pido que me vayan a buscar ahí el texto que está en sus boletines, que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 15. Hermanos, sé que las últimas semanas me he estado extendiendo un poquito, hermanos, y bueno, hermanos, es por las participaciones especiales, hermanos, es la realidad. No se crean, hermanos, yo gozo mucho sus participaciones. Es la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15, dice así, hermanos, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y hermanos, es interesante ver que el texto dice que vivir en amor nos hará crecer. Vivir en amor, vivir la verdad, pero vivirla en amor, dice, nos hará crecer. Ahora, la semana pasada veíamos que la verdad es Jesucristo. En otras palabras diría, vivir en Jesucristo, dice, vívelo en amor para que puedas crecer.
Y decimos, ¿cómo es que podemos vivir en amor cuando nos pasan tantas situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros vivir en amor? ¿Cómo podemos vivir en verdad? No sé si ustedes sabían, hermanos, pero esta semana que hacíamos el devocional, ahí con los muchachos en la casa, me llamó la atención que decía en el devocional que hoy en día, hermanos, la Real Academia de la Lengua Española, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y el diccionario de Oxford, es decir, los diccionarios más importantes del mundo, del habla inglesa y del habla española, añadieron una palabra a su diccionario, y esta palabra es posverdad, así como lo escuchan, posverdad. Y usted dice, ¿qué es la posverdad? Yo también dije, oye, ¿qué es la posverdad? Y empezamos a buscar. Bueno, la posverdad, hermanos, tiene una definición tan larga que resumida significa esto. Es la verdad que no es absoluta. O sea, la posverdad es una verdad, pero que no es una verdad absoluta. Es como si yo le digo, buenos días, ¿cómo amaneció? Y usted me dice, bien. No, no es la verdad. O sea, usted me está diciendo una verdad que no es verdad. O sea, no amaneció bien. Amaneció con las riumas que en las que amanece todos los días. Le duele la cabeza. De por sí su esposa le dio un golpe en la noche medio dormida y anda con un golpe en el pecho. No amaneció bien. O sea, amaneció medio mayugado. Pero la respuesta es bien. Entonces eso sería una posverdad. No está diciendo la verdad absoluta. La verdad absoluta sería decir, no, hermano, amanecí con una riuma, me duele la cabeza, mi esposa me dio un golpe en la noche medio dormida. No amanecí bien, hermano. Esa sería una verdad absoluta. Así que ellos añadieron esta palabra para decir que hay verdades que son verdad, pero no es la verdad. Y se utiliza mucho ese término en la política. Cuando los políticos hablan, te dicen la verdad, pero no te dicen la verdad. Nosotros, por otra parte, sabemos como hijos de Dios que la verdad absoluta es Jesucristo. Y Jesucristo, veíamos la semana pasada, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, en otras palabras, es una verdad absoluta para nosotros, porque Jesucristo es la verdad absoluta para nosotros. Es lo que creemos y es en lo que estamos tratando de vivir. Entonces, si queremos vivir en amor, si queremos vivir en verdad y vivir en amor, tenemos que vivir en Jesucristo como Él lo hizo. Y si queremos vivir como Jesucristo lo hizo, tenemos que imitar todo lo que Jesucristo hizo. Y si queremos imitar todo lo que Jesucristo hizo, creo que una de las partes a las que más me recuerdo cuando hablamos de vivir como Jesucristo, al menos en mi persona, es cuando Él estaba en ese momento tan humanizado en el Getsemaní, llorando y pensando qué es lo que iba a hacer, pidiéndole a Dios con temor de que lo que se aproximaba no quería que pasara, que lo detuviera si fuera posible. Cuando hablamos de vivir como Jesucristo, yo relaciono estas palabras en que realmente debemos de ser como Jesucristo fue. Jesucristo tuvo temor, claro que tuvo temor. Hubo un momento donde Él tuvo temor, claro, porque así somos los humanos. Tenemos temor cuando algo viene a nuestra vida y no sabemos qué es lo que va a suceder. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No tenemos seguro el día de pasado mañana. Hoy estamos aquí y mañana ya no estamos. No tenemos seguridad de nada. Así que sí, hermanos, cuando viene una situación difícil, claro que nos vamos a poner nerviosos, claro que nos vamos a angustiar, claro que nos vamos a preocupar, porque mismo Jesucristo nos enseña que eso es algo normal, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra humanidad, tener temor, sentir angustia, sentirnos preocupados, buscar a Dios. Pero la parte más importante de lo que yo recuerdo que Jesucristo hizo y creo que es la que debemos de imitar, es precisamente esa, que en el momento más difícil de la prueba y de la duda es cuando tenemos que abandonarnos en el Señor. En el momento de tanta angustia, de tanta presión y de tanto sufrimiento, es decir, Dios, yo no puedo hacer nada. O sea, realmente yo no puedo hacer nada con mi angustia, con mi preocupación. Yo no puedo hacer nada, Dios. Yo puedo estar llorando aquí todo el día, yo puedo estar pataleando, yo puedo estar enojado todo el día, pero yo no puedo hacer nada por mis propias fuerzas. Esta situación por la que estoy pasando me arrebasa y es más grande que yo, Señor. Y aunque te conozco y aunque te busco, entiendo que por mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada, Dios. Así que lo único que tengo que hacer es vivir la verdad con amor, afrontar lo que viene y decir, Señor, me abandono en tu presencia, así como Jesucristo lo hizo. Porque solamente cuando Jesucristo tuvo esa oración tan sincera con su Padre, cuando se sinceró con Él, entonces viene la paz y la calma que sobrepasa todo entendimiento. Pero Jesucristo tuvo que ser muy sincero con Dios
cuando habló con él y dijo: Padre, yo te amo con todo mi corazón. Dios, tú y yo somos uno. Dios, yo sé que tú todo lo puedes hacer. Yo estaba ahí cuando tú lo creaste. Yo sé de lo que eres capaz. Pero esto que viene. Mira, es que tal si buscamos otra manera para que no suceda. Y eso yo creo que es algo que tenemos que hacer. Sincerarnos con Dios. Cuando ores con Dios, no te pongas una máscara, porque Dios te conoce. Dios sabe lo que estás pensando. No le ores a Dios de una manera que no le quieras orar. No busques a Dios diciéndole: ay, Señor, pues acepto lo que pasa, aunque no lo entiendo. No, sé sincero con el Señor, como Jesucristo lo fue con él, y dile: Dios, yo no entiendo por qué pasa esto, Dios. Yo te amo, pero no te entiendo, Dios. A veces haces cosas que siento que me salí de tu control, que esto se sale de control. A veces siento que no me estabas viendo cuando esto pasó, Dios. ¿Por qué te olvidas de mí de esa manera? Hazme sentir que estás aquí en medio de esta angustia. Sincérate con el Señor. Dile las cosas como las sientas en ese momento. Porque entonces entenderás que cuando tú se sinceras con Dios, Dios se sincera contigo, y entonces te hace entender que lo mejor que debemos de hacer en ese momento es abandonarnos en Él. Déjenme le digo algo antes de entrar a la predicación, y le voy a decir esto porque tiene relación a lo que vamos a hablar. Miren, yo muchas veces he escuchado esta historia y algunas veces la he compartido. Hasta hace poco, leyendo por ahí, me di cuenta que es una mentira. Déjenme le explico cuál es. Todos hemos escuchado la historia de este hombre que cruza el Niágara, las cataratas del Niágara, de un lado a otro. La han escuchado, yo la he compartido. Y la historia dice que este hombre era tan bueno cruzando las cataratas del Niágara, balanceándose, que era tan bueno que la gente le aplaudía. Y el hombre decía una y otra vez: ¿creen que lo puedo hacer? Y decía la gente: sí, creemos que lo puedes hacer. Y el hombre volvió a pasar y la gente le volvió a aplaudir. Llegó un momento en el que el hombre dice: ¿están seguros que lo puedo hacer si subo a alguien? Y todos dicen: sí. Y el hombre dice: ¿quién se sube? Y la historia dice que la gente dijo: nadie. Bueno, pues eso es mentira. Les voy a platicar la verdadera historia. Y la verdadera historia, hermanos, se remonta en 1860. Y la historia, hermanos, es sobre Charles Blondin. Pon la imagen que está ahí, por favor. Este hombre, hermanos, existió en la vida real y tiene una historia, Charles Blondin, hermanos. Y Charles Blondin, hermanos, fue el mejor equilibrista de los años 1860. A mediados de 1860, este hombre fue el mejor equilibrista del mundo. Este hombre vino y conquistó no solamente los rascacielos, que en ese tiempo eran pocos, pero los más grandes que existían, él los cruzó de un lado a otro. Él no solamente se detuvo en cruzar los rascacielos, sino que él llevó su acto de equilibrismo más allá. Y entonces este hombre se va hasta las cataratas del Niágara. Y este hombre le demostraba a la multitud que era bueno haciendo el acto. Este hombre, Charles Blondin, pasaba de un lado para otro. Cuando se dio cuenta que cruzar la línea no significaba un gran reto para él, ¿saben qué hizo? Se vendó los ojos. Y entonces pasaba la cuerda en la otra con los ojos vendados. Y ya no significaba nada. Y la gente le aplaudía y la gente se gozaba de lo que veía. Y esto es una historia verdadera. Esto no es un mito. Esto es una historia verdadera. Está en la biografía de este hombre. Hermanos, en algún momento se dio cuenta que pasar la cuerda, pasar las cataratas del Niágara con los ojos vendados no significaba nada. Así que ¿saben qué hizo? Pasó con una estufa en los hombros. Pasó con una estufa. ¿Se pueden imaginar pasar con una estufa? ¿Quién pasa con una estufa? Si yo muy apenas puedo moverla de la casa cuando ando matando. Ayúdenme, muchachos. Este hombre pasó con una estufa en el hombro. Cuando se dio cuenta que pasar las cataratas del Niágara con una estufa no era suficiente, ¿saben qué hizo? Pasó las cataratas del Niágara con una estufa y a mitad de las cataratas bajó la estufa y se puso a cocinar una tortilla. Es en serio, hermanos, es lo que dice su biografía. No solamente dice, o sea, se paró, empezó a cocinar la tortilla. Este hombre fascinaba al mundo. Y entonces llegamos al punto donde se rompe la historia, donde se rompe el mito y se convierte en realidad. Y entonces este hombre dice: ¿quién se quiere subir para que yo pase las cataratas? ¿Y saben quién le dijo yo? Henry Colcord, quien en ese tiempo era su manejador. Esta es la fotografía, hermanos, de 1860. Por eso la calidad. Henry Colcord, hermanos, su manager,
dijo, yo me subo, porque yo he visto lo que haces y yo sé de qué eres capaz de hacer. Yo me subo, porque yo he visto lo que tú has hecho tantas veces. Y yo creo y confío que tú lo vas a lograr, aunque yo vaya encima de ti. Y se me hace muy interesante porque cuando estamos hablando de creer en el Señor y de ser libres en Él, tenemos que tener esa actitud de decir, Dios, yo me subo, Dios. Yo me meto, Dios. Yo voy contigo, Señor. Porque yo sé que me van a esperar momentos difíciles. Porque yo sé que voy a tener problemas más adelante con personas que no les gusta lo que voy a decir, con personas que no les gusta lo que voy a hacer. Quizá van a venir problemas en el matrimonio, con familiares, económicos, no sé, en la iglesia. Quizá van a venir problemas. Pero ¿sabes qué, Dios? Yo me subo, Dios. Porque aunque tenga problemas de salud, aunque tenga problemas con el matrimonio, aunque tenga problemas de cualquier tipo, yo sé que vale la pena, Dios. Porque yo he visto lo que haces y he visto de lo que eres capaz. Ahora, la historia no termina ahí. Déjeme termino con esto porque esto me encanta realmente y creo que nos relaciona con lo que estamos hablando el día de hoy. Cuando Henry Colcord se acomoda para que Charles Blondin pase con él, Charles Blondin lo agarra y le dice las siguientes palabras. Le dice, Henry, ¿estás bien agarrado? Dice Henry, sí, aquí estoy. Aquí ya te traigo. ¿Estás seguro? Sí. Le dice, bueno, Henry, escúchame bien lo que te voy a decir. Antes de cruzar, escúchame bien. Dice, agárrate bien fuerte. Dice, y no te sueltes. Confía en todo lo que voy a hacer. Tú confía. Porque si te desconfías, si empiezas a moverte, no vamos a terminar bien. Cuando Dios dice, agárrate fuerte y confía. Porque si te sueltas, esto no va a terminar bien. ¿Cuántas personas no empiezan bien con el Señor? Y van bien, y le echan ganas. Y a mitad de la situación se bajan, dicen, no, mejor no. Y no termina bien, no termina bien. Ustedes saben. Le dice, agárrate bien fuerte, confía en lo que voy a hacer. Y le dijo estas palabras. Y creo que es las mismas que nos dice Dios a nosotros. Le dijo, en este momento, dejas de ser Henry Colcord y te conviertes en Henry Blondin. Porque en este momento somos uno mismo. No somos dos, somos uno mismo. Lo que le pase a uno le va a pasar al otro. Somos uno solo y tenemos que estar en esto juntos. En alma, en mente, en cuerpo, en espíritu. Tenemos que estar juntos en esto para poder lograr la hazaña. Esto me deja pensando que son las mismas palabras que Dios nos dice cuando tenemos que atravesar por la situación difícil. ¿Quieres lograrlo? No te sueltes, confía y conviértete en mí, porque yo me voy a convertir en ti. Conviértete en la figura de mi Hijo Jesucristo, refléjalo, porque el momento que se acerca no es fácil, pero tenemos que ser uno mismo para lograrlo. Es lo que nos dice Dios, queremos encontrar la libertad, vamos a buscar la libertad en el Señor y ver lo que Dios nos dice esta mañana, pero siempre teniendo en mente que tenemos que ser uno mismo con Él, en medio de la prueba y la circunstancia, dejar que Él nos hable, sincerarnos con Él, para que Él se sincere con nosotros. Vamos a tomar un tiempo para orar y ponernos en la mano de Dios para entrar al mensaje de esta mañana. Señor y Padre nuestro, te alabamos, bendecimos y glorificamos, Dios, y nos acercamos a tu presencia para pedirte que nos liberes, que rompas cadenas, que nos permitas realmente ser libres en ti, Dios, y Señor, sincerarnos contigo, y encontrar en medio de cualquier situación, Dios, encontrar que tú estás ahí. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que calles mi boca, que seas tú quien hable, pero Dios, te pido también que nadie, que ninguno de nosotros salgamos como hemos entrado, porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que por favor vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a ver solamente algunos versículos, hermanos. Romanos, capítulo 5, versículos solamente del 3 hasta el 5, hermanos. Romanos, capítulo 5, versículos del 3 hasta el 5. Hoy va a estar nuestra predicación, pero déjeme decirle que este capítulo es titulado como el resultado de la justificación, ya que Pablo explica, hermanos, que como consecuencia de la salvación, ahora se ha comenzado a producir en nosotros algo nuevo, algo que nunca habíamos visto. Pablo está diciendo que como resultado de la salvación, ahora ha producido en nosotros algo nuevo, algo diferente.
Y eso debería de ser ahora en nosotros un estilo de vida. O sea, el que se produzcan cosas nuevas y diferentes en nosotros debería de ser una manera de vivir, no solamente algo de un rato. Hace algunas semanas estaba hablando con un hermano de aquí del servicio en inglés y me estaba explicando que él estaba empezando a comer solamente verduras. Y yo me estaba riendo y le digo, no, hermano, por favor, tú no vas a aguantar, tú vas a seguir comiendo carne. Y decía, no. Y le decía, ya al rato vas a romper la dieta, vas a comer carne. Y me decía bien serio el hermano así, estábamos bromeando y lo me decía bien serio. No, esto no es una dieta, esto es un estilo de vida. Dice, ser vegetariano es un estilo de vida. Dice, y mi pueblo ha sufrido por tus comentarios. Y estábamos a risa y risa. Le digo, acá, hermano, no vas a durar. Y no, creo que no duró, hermanos. Creo que no ha durado, hermanos. No estoy seguro. Pero él decía que era un estilo de vida. Lo que nos dice la palabra de Dios, lo que dice Pablo en estos pasajes, es que el vivir conforme a lo que Dios quiere es un estilo de vida. O sea, no es como que lo puedo hacer solamente cuando estoy en la prueba, en la tribulación, lo voy a hacer solamente mientras se acomoda mi situación. No, es un estilo de vida. Y lo más importante que nos quiere enseñar Dios hoy es que tenemos que encontrar la libertad a través de las pruebas. Por eso el mensaje se llama pruebas de libertad, porque a través de la prueba y la circunstancia difícil, Dios nos va a enseñar a ser libres de verdad. Y dice la palabra de Dios, hermanos, déjenme leer los versículos de Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, es decir, ya que hemos sido salvos, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y luego llegamos al versículo 3. Dice el versículo 3. Y no solo esto. O sea, no solamente que nos mantengamos firmes, no solamente que hemos alcanzado gracia. No, dice, y no solamente esto. Dice, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento, ¿qué es lo que produce? Perseverancia. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Hermanos, una cosa que me gustaría que quedara claro es que esta palabra que Pablo está hablando, la está hablando a los efesios, es decir, la está hablando a un pueblo comprometido, a un pueblo convertido. Se le está diciendo a los hijos de Dios. Pablo se le está diciendo a los hijos de Dios y Dios nos le está diciendo a nosotros esta mañana, diciendo, entiendan que la prueba produce en ustedes perseverancia, el sufrimiento produce en ustedes perseverancia. Hermanos, estas palabras, si se las das a un inconverso, no las va a entender. Un inconverso va a decir, ¿qué? ¿El sufrimiento, perseverancia? Están pero bien locos, yo no quiero sufrir. No, es de lo que ando huyendo, vengo huyendo del mundo porque ya sufría mucho y luego aquí me ofrecen que siga sufriendo. No, están locos. Y la gente se desanimaría. Por eso quiero enfatizar que esta palabra que Pablo le da es para los hijos de Dios, para decirnos, escúchenme hijos de Dios, que la prueba, que el sufrimiento produce en ustedes perseverancia, es decir, constancia en lo que hacen. A veces pareciera que la palabra de Dios no tiene mucho sentido con lo que está diciendo. Si Dios nos ama, si somos hijos de un rey, si Dios es amor, si la palabra de Dios dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, ¿cómo es posible entonces que Dios esté buscando el dolor para nosotros o el sufrimiento y todavía nos diga que eso es bueno para nosotros? A veces no hay algunas palabras o cosas que no nos quedan claras y no entendemos. Miren, yo siempre escuché este dicho que dice que cuando más oscura esté la noche es porque ya va a salir el sol. Y yo lo escuchaba desde que era niño y yo no lo entendía. ¿Cómo que entre más oscura esté la noche? Pues si entre más oscura esté la noche, pues más oscuro se va a poner. Pues, si está más oscura, ¿cómo es que ya va a salir el sol? Pues si está oscura es porque va a estar oscuro. Hasta que una vez, hermanos, me amaneció en la calle y me di cuenta que después de que no se veía nada, poco a poco empezó a clarear porque llegamos al punto más oscuro donde ya no se puede poner más noche y entonces comienza a salir el sol. Bueno, algo similar es lo que pasa con las palabras de Dios. Cuando dice que la perseverancia va a producir en nosotros constancia, decimos, no puede ser esto, Dios. No estoy entendiendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, recuerden que la palabra de Dios, como lo dije al principio, se la está diciendo a los hijos de Dios. Se la está diciendo a ustedes y me la está diciendo a mí. Esta palabra dice, ustedes hijos de Dios, ustedes, la perseverancia, el dolor y el sufrimiento, los problemas difíciles, las situaciones que llegan de imprevisto, no renieguen, vívanlos con amor. Acuérdense de lo que digamos al principio, vive la verdad en amor para que puedas crecer. Vive la verdad, pero vívela con amor. Es decir,
Aprende a amar tus sufrimientos, porque solamente de esa manera vas a poder crecer. Entonces, el sufrimiento produce perseverancia. Déjenme les explico a lo que se refiere. Déjenme les explico a lo que se refiere esta palabra. Y quizá lo vamos a poder entender un poquito mejor. Hace muchos años, hermanos, ya saben que antes la manera como uno se divertía era comprar revistas, hermanos. Compraba unas revistas de, no sé, de lo que estaba pasando de moda, de lo que estaba pasando en la televisión, en los videojuegos. Compraba uno las revistas, iba uno al puestecito y esperaba semana tras semana que llegara la revista de la semana. Llegaba, ya llegó la revista. ¿Cuál? Esta es la de videojuegos del Nintendo. Y pagabas y te daban tu revista y te la llevabas a la casa. Y querías llegar a la casa para leerla. Y estaban tus papás y te decían, primero tus quehaceres y luego a leer tus revistas. Y era en lo que se entretenía uno, hermanos, en las revistas. No había teléfono. Nos divertíamos leyendo revistas. Bueno, en una de estas revistas yo leí un artículo que me causó mucha gracia. Y hasta el día de hoy me río cuando lo pienso. El artículo decía que se daban clases, y creo que muchos de ustedes, yo creo que lo llegaron a leer. Si tú querías una profesión, podías tomar clases por correspondencia. Tú te inscribías y te mandaban las clases por correspondencia. Yo tengo un tío que creo que se graduó de detective con estas clases por correspondencia. No sé si era verdad de lo que se decía en la familia. Tú podías graduarte de cualquier cosa por correspondencia. Y eso estaba bien, y yo lo respeto eso, y creo que funciona. Pero lo que me daba risa era esto. Daban clases, escúchenme bien, clases de natación por correspondencia. ¿He escuchado alguna vez esto? Clases de natación por correspondencia. Yo no me imagino cómo serían las clases. Tírese al suelo, mueva los pies. No sé cómo serían las clases. Y luego decían que, no sé, en 2 semanas o en 3 meses estabas graduado. Ya te llegaba tu diploma de que estabas graduado y ya puedes ir a cualquier alberca. Y, quiero ser salvavidas. Aquí está mi título, donde acredita que cumplí el requisito. Sería algo un poco raro, ¿no? Bueno, déjenme le explico por qué le estoy diciendo esto. Un boxeador, ¿a dónde tiene que ir para practicar? Al ring. Un atleta, ¿a dónde tiene que ir para practicar? A la pista de carreras. Un ciclista, ¿a dónde tiene que ir para practicar? A agarrar su bicicleta. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que el sufrimiento es nuestro lugar de práctica. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Practica. ¿Quieres pasar el sufrimiento con amor? Practica. ¿Quiero ser boxeador? Pues practique, mijo. Váyase al ring a que le peguen. No, pues no, es que no quiero ir. Entonces no va a ser boxeador, mijo. O sea, usted puede ser, quiero ser nadador. Bueno, pues practique. No, es que ya tomé un curso por correspondencia. Eso no jala. Yo soy cristiano, pero cristiano por correspondencia. Me sé lo que dice la Biblia al revés y al derecho. Pero nunca he tenido ningún sufrimiento. Nunca he tenido ninguna prueba difícil. Nunca he batallado para nada. Nunca me ha pasado. Entonces no estás leyendo la palabra de Dios. Tienes que practicar. Porque el sufrimiento, hermanos, es nuestra área, nuestra arena para practicar. Donde practicamos para ser soldados de Cristo. Los problemas nos sirven para practicar, para ser mejores, para foguearnos nosotros mismos. Para ser realmente soldados de Cristo en lo que pasa. Tiene un problema. Señor, ¿por qué está el problema? Dios, este problema no lo entiendo. Sinceridad, no lo entiendo, Dios. Pero creo y confío que es para hacerme mejor como tú lo soñaste, como tú lo pensaste. Así que si tú me pones esta prueba, es porque tú estás seguro de que lo voy a lograr. Es lo que está diciendo Pablo. Estás pasando por una prueba, por un sufrimiento, estás batallando con algo, no te preocupes. Dale gracias a Dios, porque ese es tu lugar de entrenamiento. ¿Quieres ser el mejor ciclista? Entrena. ¿Quieres ser el mejor nadador? Entrena. ¿Quieres ser el mejor boxeador? Entrena. ¿Quieres ser el mejor atleta? Entrena. ¿Quieres ser el mejor cristiano? Entrena. Prepárate para la lucha, prepárate para el sufrimiento, prepárate. Esa es la arena donde nos preparamos, porque es ahí donde buscamos al Señor, es ahí donde vemos su rostro, es ahí donde escuchamos su voz, es ahí donde somos más sinceros. Estás pasando por una prueba, por un sufrimiento, abrázala, ámala, porque es tu prueba, es tu área, es tu lugar donde entrenas. Dios te está preparando. Es lo que está diciendo Pablo. Así que el sufrimiento nos traerá consistencia.
Romanos capítulo 5, versículo 4. Alguien que me lo lea, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 4. Y la paciencia produce la prueba, esperanza. Sí, dice la palabra de Dios, a Romanos capítulo 5, versículo 4, dice, la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Es decir, hermanos, que la perseverancia nos ayuda a crear un carácter, y crear un carácter nos ayuda a tener esperanza. Es decir, que la perseverancia al final produce ¿qué? La esperanza. Cuando queremos ser consistentes en algo, tenemos que practicar, y tenemos que practicar, y tenemos que practicar hasta llegar a ser unos verdaderos maestros. De verdad. Tenemos que llegar a ser unos verdaderos maestros, practicando y practicando. ¿Qué dice el dicho? ¿La práctica hace qué? Al maestro. Viene una prueba, Señor, me deposito en tus manos, Dios. Aquí estoy, Señor. Voy a confiar en lo que va a pasar. Sí, voy a llorar, me voy a preocupar, me voy a entristecer, me voy a sincerar contigo, pero luego me voy a levantar y voy a darle a la prueba. Porque eso, Dios, eso es lo que me pides, Dios. Porque una y otra vez me has contestado. Porque esto forma mi carácter. Y cuando formo mi carácter, tengo esperanza. Y tengo esperanza en que todo va a salir bien. Una y otra vez viene la prueba, una y otra vez viene la lucha, una y otra vez vienen los ataques. Pero siempre me levanto, siempre me levanto. Voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Pero solamente cuando lo practicas una y otra vez, puedes llegar a confiar en el Señor. Yo les decía ahorita, hermanos, con el ejemplo que les ponía, no te puedes bajar a mitad de la prueba. No te puedes echar para atrás a mitad de la prueba. No le puedes decir al Señor, Dios, pues yo te creo, ya me sinceré contigo, ya te dije todo lo que te iba a decir, pero pues sigo dudando, porque eso no se vale. Porque le tienes que decir a Dios de una vez todo lo que sientes, y entonces creerle. Pero no le puedes decir ahorita lo que sientes y luego decirle, Dios, yo te creo, y al rato decirle, no, pues sabes que mejor siempre no te creo. Porque eso no va, no es así. Porque lo que Dios está diciendo es que la perseverancia te va a traer esperanza. Miren, hermanos, cuando tú ves a una persona con mucha fe, como hay muchas personas aquí en este departamento que yo conozco y que ustedes también las conocen, cuando tú ves a esos hermanos, esas hermanas que tienen mucha fe, es porque ya pasaron por muchas pruebas, es porque ya tuvieron muchas luchas, es porque han tenido un buen tiempo entrenando. No creas que si tú ves un hermano con mucha fe, no creas que esa persona se levantó y dijo, ¿qué día es hoy? Domingo. Hoy voy a ser la persona con más fe en el mundo. Y lo logró. No, nadie hace eso, fuera bueno. Pero para llegar a tener un nivel de fe en tu vida, tú ves al hermano o a la hermana que tiene mucha fe y dices, wow, hermano, lo admiro la fe que tiene. Pero tú no sabes todo lo que ese hombre o esa mujer tuvo que pasar para tener ese nivel de fe y de confianza que tiene con el Señor. Tú no has visto todas las luchas que tuvo que enfrentar. Tú no has visto cuántas veces la vida le pegó, la vida lo golpeó, las cosas imprevistas llegaron a su vida. Tú no lo sabes. Tú lo ves ahora porque ya es una persona que sus cicatrices espirituales te pueden decir las luchas que ha pasado. Yo quiero llegar a ser como usted, hermano. Yo quiero estar bien convertido y bien comprometido con el Señor. Entonces, no te desanimes a las primeras. Sigue en la prueba, sigue en la lucha, síguele dando, sigue en tu lugar de entrenamiento, sigue peleando tus buenas batallas, porque entonces eso te va a hacer un hombre y una mujer de fe constante. Miren, hermanos, yo conocí a un muchacho, hermanos, se llamaba Magdaleno, bueno, espero que se llame todavía Magdaleno, y les voy a decir por qué. Este muchacho, hermanos, se juntaba donde yo me juntaba, él era de los más grandes de ahí, o sea, era una leyenda. ¿Saben cuál era su apodo, hermanos? Tachuela. Ahí viene la tachuela. Era un muchachito así, de veras, hermanos. Ya era grande de edad, hermanos. Era más grande que yo en ese tiempo. Cuando pasábamos, hermanos, ya después, hermanos, que ya me convertí a Cristo, que dejé de juntarme ahí, que me casé. Pasábamos, hermanos, por donde a veces él se ponía a trabajar en los cruceros, en las esquinas. Y le gritaba yo, Maleno, y luego mis hijos le gritaban porque lo conocían, era amigo mío. ¡Neno! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le gritaban, ¡Neno! Y el chaparrito así, hermanos. Ese Tachuela, hermanos. Le decían Tachuela porque estaba chaparrito. Ese Tachuela, hermanos, era un asesino. No, es en serio, era un asesino. Ese Tachuela, hermanos, había estado en varias prisiones de México.
O sea, era una persona que tú no le puedes decir nada. La historia de Tachuela, hermanos, es que ese muchacho, en todas las prisiones donde había estado, hermanos, a toda cárcel que había salido ileso, hermanos. Y cuando estábamos todos juntos, yo recuerdo, me juntaba con él. Tachuela, ¿cómo le hiciste? Y te platicaba sus historias. Tú sabes que estar en una prisión en México, una prisión de alta seguridad, lo que se conoce como Cerezo, Centro de Rehabilitación Social, tú sabes que es lo peor. Son prisiones federales, de todas había salido ileso. Y cuando le preguntábamos, te platicaba su historia. No, es que me peleé con este, me peleé con aquel. Cuando tú lo veías pelear al Tachuela, de verdad, te asombrabas. Te daba miedo y le dabas gracias a Dios que fuera tu amigo. O sea, Tachuela podía golpear a una persona de 2 metros de alto. De verdad, yo lo vi hacerlo. Era un implacable, era un asesino, hermanos. Y cuando le preguntaban al Tachuela, ¿por qué? Oye, ¿cómo le haces para pelear tan bien? ¿Y saben qué decía el Tachuela? Si es que toda mi vida he peleado. Toda mi vida he peleado. Soy bueno porque toda la vida he tenido que pelear. Toda la vida he tenido que estar peleando. Por eso el Tachuela era tan bueno. Y yo me quedo pensando, hermanos, que probablemente a los ojos del mundo somos unas tachuelas. Quizá la gente no da nada por nosotros porque somos cristianos. Quizá mucha gente nos mira menos que nada porque son cristianos. Esto no les interesa las cosas. Tú les puedes hacer lo que sea, ni se defienden. Quizá a los ojos del mundo somos unas tachuelas. Pero a los ojos de Dios debemos de ser unos gigantes. A los ojos de Dios debemos de estar listos para afrontar cualquier cosa. Y quizá el mundo nos mire como tachuelas, pero Dios nos puede mirar como lo que realmente somos. ¿Saben por qué? Porque hemos permanecido en la lucha siempre, porque no dejamos que los problemas nos ganen, porque no dejamos que las situaciones nos rebasen. Eso, hermanos, es lo que va a causar libertad en nosotros realmente. Entender que somos hijos de Dios y que no tenemos por qué estar sufriendo, porque le damos lucha a cualquier cosa que se nos presente. Y finalmente, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 5. Alguien que me lo lea, por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, hermana. Y dice la palabra de Dios, y esta esperanza no nos defrauda. Dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y esta esperanza, dice, no nos defrauda. Esta esperanza 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 que he puesto en Dios no me ha defraudado. Es decir, que la esperanza que tienes en Dios crea una convicción en ti. El decir, esta esperanza que he tenido, Dios nunca me ha quedado mal. Dios siempre me ha contestado, siempre ha estado ahí. Esta esperanza que tengo en el Señor siempre me ha contestado, siempre me ha sacado adelante. No importa cuánto tiempo pase, Dios lo puede hacer porque Dios lo ha hecho antes y Dios lo va a volver a hacer. Esta esperanza que tengo no me causa convicción. No me hace que me desanimen las cosas del enemigo. Al contrario, sé que Dios está trabajando. Sé que Dios cree que lo puedo lograr. Sé que Dios me está preparando. Sé que Dios va a salir adelante de todo esto. Te lo dices tantas veces. Te lo dices tantas veces que comienzas a creerlo. El problema es cuando ya no crees que Dios lo puede hacer. ¿Hay algo en este momento que tú creas que Dios no puede hacer? Si tú te encuentras en esa situación, déjame decirte que es tiempo de que rompas cadenas y que te des cuenta que todo, que cualquier cosa, Dios la puede hacer. Porque la esperanza en el Señor va a crear en ti una convicción de que Dios lo puede hacer. Esta semana, hermanos, y voy a terminar con esto, esta semana, hermanos, tuvimos la oportunidad de asistir a una célula con un amigo mío que es pastor, una célula de oración. Y nos hemos gozado mucho, hermanos, con él. Como no hemos tenido, nuestros servicios los tenemos los viernes, hemos asistido con él a tener algunas reuniones de oración. Él tiene sus servicios, hermanos, en las tardes, los domingos.
Y algunas veces lo hemos acompañado, nos encanta estar ahí, nos sentimos ministrados, es hermoso estar en la presencia de Dios también desde la banca, es algo que nos gusta experimentar y lo hemos disfrutado bastante. Y esta semana mientras estábamos ahí, el tema de la clase estaba hablando sobre la vida de Daniel. Y me encantó lo que venía en la clase, lo que decía en la clase, me encantó y me pareció muy propio para compartirlo con ustedes, para terminar el sermón de esta semana. Y en la clase que estábamos viendo con él era sobre la vida de Daniel. Y les voy a hacer mención de esto porque lo que Pablo está diciéndonos al final de estos versículos, en el capítulo 5, en la parte 3, dice que al final la esperanza en Dios nos va a traer convicción. Y cuando él estaba hablando de Daniel, le estaba explicando la convicción que Daniel tenía en el Señor, la convicción que Daniel tenía en Dios. Y yo me quedo pensando qué tan grande era la convicción de Daniel que le dijeron, hermanos, los gobernadores fueron con el rey y le dijeron, mira, Daniel, no hallaban cómo destruir a Daniel, hermanos. No le encontraban mancha en su testimonio. Y como no encontraron mancha, cómo desprestigiarlo, o no encontraron cómo hacerlo ver mal, crearon esta idea de decir que nadie podía adorar a Dios más que al rey. Y si no adoraban al rey y se adoraban a otro Dios diferente, tenía que ser echado al foso de los leones. ¿Se acuerdan de la historia, no? Y me encantó, hermanos, porque la historia dice que los gobernadores al final crean esta trampa, agarran a Daniel. Ustedes conocen la historia, ven a Daniel orando día y noche con las puertas abiertas, van y le dicen al rey lo sucedido. El rey dice, pero es que es Daniel. Y le dicen, rey, tú lo juraste y sellaste el edicto por la ley de Media y de Persa y eso no se puede derogar, eso se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. Y entonces el rey va con Daniel y dice, Daniel, ¿tú realmente confías en el Señor? Y Daniel dice, sí, yo tengo convicción en lo que he creído. Lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es que la esperanza nos va a traer convicción. Convicción de que Dios está trabajando en nuestra prueba, en nuestra angustia, en nuestro sufrimiento. Tener convicción en lo que Dios va a hacer. Pero me encantó, hermanos, la frase que dice, y era una frase que estaba en la clase. Decía, Daniel tuvo que orar para que Dios tapara la boca de los leones. Dice, y todos los gobernadores que tenían a cargo a su ejército sirvieron de nada contra Daniel. Eso nos demuestra una cosa, hermanos, y escúcheme bien. Un hombre de rodillas es más peligroso que un ejército de pie. Una persona de rodillas es más peligrosa, tiene más efecto, es más contundente que todo un ejército de pie. ¿Estás pasando por algún problema? ¿Estás pasando por alguna situación difícil? ¿Estás batallando con algo que sientes que ya no puedes? Entonces déjate que encuentres la libertad a través de las pruebas que estás pasando. Encuentra la libertad a través de las pruebas. Como lo decía Pablo, porque la prueba, porque el problema, porque la situación difícil va a crear en nosotros perseverancia. La perseverancia va a crear en nosotros un carácter tan comprometido con el Señor que ese carácter se va a llenar de esperanza. Y la esperanza, cuando tú veas que Dios te contesta una y otra vez, y cuando voltees para atrás y veas cuántas veces te ha contestado, esa esperanza va a crear en ti convicción. Y la convicción va a crear en ti que le creas al Señor, que dobles tu rodilla y que le pidas de corazón. Sincérate con Dios, dile de corazón lo que te está pasando, lucha por lo que quieres, confía en el Señor y lucha tus propias pruebas, lucha tus sufrimientos, lucha tus dificultades, porque ese, mis hermanos, es tu campo de entrenamiento. Toma un tiempo para orar, dale gracias a Dios ahí en tu lugar, acércate a la presencia de Dios y dile lo que le tengas que decir en tu corazón, con tus propias palabras.